Bueno, muy buenas. Y alguno estará pensando, ¿dónde puñetas te has metido tú? Pues esto resulta que es la casa de mis abuelos. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué haces aquí? Pues esta es parte de la razón por la cual he estado sin grabar durante cosa de un mes vídeos como este. Porque he pasado de repente un montón de cosas a principio de octubre y no me he centrado hasta ahora, básicamente. ¿Qué han pasado? Pues han pasado. Para empezar, que me han dado una interinidad, tengo media jornada en un pueblo que está aquí en la zona de Cantabria y da la casualidad, por suerte, pues la casa de mis abuelos estaba a 4 kilómetros, así que voy todos los días en bici a trabajar. Maravilloso. ¿Qué estoy haciendo? Pues dar matemáticas, básicamente. Un poco de apoyo de matemáticas y ya está. Así que me he venido aquí a vivir y eso. Y aquí estoy viviendo en campo, entre arañas, con un gato no es mío, es el gato del pueblo que ha decidido que como le doy bien de comer, pues se queda. Entonces, pues ya está. Esta es su casa y punto. Y yo soy un inquilino. Ya sabemos cómo son los gatos. Luego, bueno, un montón de cosas, ¿no? Porque he empezado también a grabar. No sé si se me estará oyendo bien, la verdad. Pero bueno, espero que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Ha pasado que me han contactado de una página que se llama Un Profesor. Me estoy viendo, o sea, con este color, ahora mismo, la cabeza, que parece que tengo calvas, es la hostia. Pero bueno, configurar el vídeo también ha sido otra parafernalia. Y me han contactado de un canal que se llama Un Profesor, algunos igual lo conocéis porque parece ser que es bastante conocidillo, para hacer un cursito de física. Entonces, pues mira, si os interesa, ya creo que ya se ha publicado el primer vídeo este mes, que es de movimiento rectilíneo uniforme. Es un curso de física que estoy haciendo rollo nivel de primero de bachillerato, vídeos de 10-12 minutos, una cosa así. Pues mira, está bastante bien, la verdad es que estoy bastante contento. Entonces, claro, entre grabar cosillas para eso, grabar los vídeos del curso, que tampoco estoy yo muy al día últimamente, y centrarme en existir, básicamente, porque esto es vivir de nuevo y ir y venir a Santander, pues ya os podéis imaginar la parafernalia, ¿no? Así que bueno, además que yo soy muy mío para grabar y tengo mis cositas y si no estoy del todo cómodo con lo que el sitio, pues no me pongo y en fin, que soy rarete también, que bueno, que tengo mis cositas. Bueno, yo espero que todos bien, que os estén gustando estos vídeos, porque quería continuar con la parte de sociología en la ciencia. Porque ya había hablado de los brutos de Blor y de... ¿Blor era? ¿Bloom? Blor. De Blor y de Latour, que, bueno, básicamente venían a decir que la ciencia es un invent porque es un constructo sociológico y ya está. Bueno, pues nada, si queréis leer tonterías, podéis leer sus tonterías y ya está. Yo ya os he explicado por qué era una tontería, o por lo menos mi punto de vista de por qué es una tontería. Que luego me puede venir alguien perfectamente, pues yo esto puedo estar perfectamente equivocado, y decirme, no, mira, es que no, es que estos dos tienen razón porque patatas, ¿vale? Pues estupendo. Pero ahora lo que quería era en este vídeo hablar sobre digamos, la otra parte. Es decir, Bloor y Latour lo que venían a decir era principalmente que la sociología o sea, que la ciencia era un constructo sociológico, básicamente, pero yo lo que vengo a decir en este vídeo es lo contrario, o sea, no lo contrario, sino cómo afecta la sociología a la ciencia, ¿vale? Y no me voy a tirar en el rollo que ya yo creo que eso lo tenemos todos más o menos sabido. ¿Qué se estudia? Pues se estudia lo que se da dinero para ello y eso depende de lo que la gente vota en unas elecciones o lo que sea y está dispuesta a tragarse, digamos, para que se dé dinero para ello. Es decir, por ejemplo, dar dinero para investigar el cáncer, pues como que siempre tiene apoyo popular. Cosas como dar dinero para ir a Marte, pues a lo mejor no tanto. Es así de sencillo. Cuando la gente no entiende para qué se estudia ciertas cosas, pues es que de verdad, parece que tengo calvas, en serio. Es una cosa muy bestia esto de el color de esta cámara. Pero bueno, que sepáis que no son calvas, soy rubio. Ya está. Bueno, la cosa es la siguiente. ¿Afecta? Esa es la pregunta. La sociología a la ciencia. Porque del lado contrario, digamos que la ciencia afectar a la sociedad
Eso parece que todos tenemos más o menos claro que sí. Por lo menos la ciencia aplicada. Es decir, el, un descubrimiento de algo que, pues yo qué sé, un transistor, una nueva forma de transmitir energía o cualquier otra cosa que sea de rollo eso, ciencia aplicada, es evidente que va a cambiar nuestra sociedad. Joder, mirad Internet, por ejemplo. Es un ejemplo brutal de ciencia aplicada que ha cambiado nuestra sociedad. Ha tardado unos cuantos años, pero lo ha hecho, evidentemente. Pero la movida es al contrario. La pregunta es, o sea, la ciencia básica, digámoslo así, no afecta en general a la sociedad. Al menos yo diría que no de forma clara, ¿no? Oye, si alguien cree que sí y tal, ahí tenéis los comentarios y por mí encantado de la vida, porque estaré encantado de leer una opinión al respecto. Pero en general yo diría que no. Es decir, que nosotros pensemos en vez de en partículas en campos, a la hora de pensar en la física cuántica, para peñarse la sopla. O sea, es decir, no afecta a tu vida. De hecho, probablemente ni te enteres, ¿no? O sea, esto me recuerda una vez que yo, bueno, yo jugaba mucho online con simuladores de vuelo y tal hace tiempo. Y pues a veces charlábamos y tal, y pues lo típico, a qué te dedicas, tal cual. Y pues mira, yo me dedico a la física teórica y tal, y el otro me decía, no, yo soy camionero y tal. Y claro, siempre sale esa parte que a mí me fastidia mucho, porque, pues bueno, por lo que le dije después, ¿no? Que es un poco como ir a la defensiva de, "Buah, es que, bueno, yo no soy nadie, pero soy camionero y tal". Vale, ¿sabes? Y yo me acuerdo y le dije, pues me parece muchísimo más importante tu trabajo que el mío. O sea, un millón, porque si morimos de repente, desaparece mi rama, digamos, igual tardamos 100 años en darnos cuenta. Que tú piensas que desaparecemos, o sea, la física teórica, digamos que hace clac, y desaparece del mundo. No existe la física teórica. ¿Cuánto tardaríamos en darnos cuenta? Pues posiblemente igual 50, 100 años. Dentro de 50, 100 años los nietos de se quedarán así un momento mirando alrededor y diciendo, aquí falta algo. No, hay algo que falta, pero no sé el qué. Y sin embargo, si desaparecen todos los camioneros así, mañana estamos todos comiendo mierda, literalmente. Bueno, pues para que veamos un poquito la importancia de ciertas cosas también, ¿no? Y luego eso, lo poco que afecta el pensamiento científico fundamental a nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, lo que venía a comentar es un poquito lo contrario. Es decir, cómo afecta el pensamiento de la sociedad al mundo científico. Y eso creo que es una cosa que tendríamos que darle un par de vueltas. Porque bueno, aquí tengo algunos ejemplitos, algunas cositas. Porque, fijaos, lo primero, no todos los científicos, perdón, no todos los individuos de esta sociedad son científicos, ¿vale? Pero sí, todos los científicos son individuos de esta sociedad. Y eso yo creo que es clave. Porque al final la forma en que piensa la sociedad, la forma en que entendemos como sociedad ciertas cosas, que afrontamos los problemas que nos vienen en el día a día y demás, sí nos afecta como individuos. Y al ser individuos los científicos también, pues obviamente nos vamos a ver impelidos a pensar de cierta manera. O sea, quiero decir, porque esto, a ver, esto, claro, lo he estructurado un poquito como un poco demasiado teórico quizá y vendría bien poner algún ejemplito. El ejemplo más claro que estoy poniendo, por ejemplo, es lo de el emergentismo en sí mismo. Dices, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué no ha aparecido hace 100 años, hace 200? Pues yo creo que es por la sencilla razón de la intercomunicación que tenemos a día de hoy. Es decir, Internet, las redes sociales, las formas que tenemos de comunicarnos no las teníamos hace ni siquiera 20 años. O sea, yo conocí el Internet de hace 20 años y era pues una patata comparado con lo que hay ahora. Es decir, recuerdo las páginas cargándose por bloques. O sea, era una cosa muy bizarra. Y lo más que teníamos eran los chats. Entonces, bueno, no teníamos esa forma de comunicarnos. No había esa manera de, ¿cómo decirlo? De ser consciente del mundo que tienes alrededor. Claro, hay que tener en cuenta, además, porque todo esto, buah, es que
Yo estoy convencido de que, claro, ahora voy a hacer un vídeo de aquí a un ratito, pero esto da para un buen rato, porque, por ejemplo, te puedes parar a pensar un poquito en cómo era la generación anterior, sobre todo la anterior a la mía, que son un poco los boomers X, que aquí en España yo diría que son más o menos la misma generación, casi, porque piensan casi igual, que son súper individualistas. Ya, si os paráis a pensar en cómo piensa la gente que ahora tiene pues sus 50 años, una cosa así, es gente súper individualista. Son estos que nos vienen diciendo, pues yo he currado tanto, pues tú curras más. O sea, básicamente. Pero fijaos que las generaciones actuales pensamos un poco, sobre todo a la que ahora tenéis unos 20 años, una cosa así, completamente diferente. O sea, por lo menos mi generación piensa un poco como, si yo he tenido que currar 40 horas semanales y tú puedes currar 30, pues curra 30. Y si puedes currar 25, mejor. O sea, en general, claro, o sea, hay gente para todo, evidentemente. Pero son formas diferentes de pensar las cosas. ¿Pero por qué es eso? Tened en cuenta que los boomers no se han criado con Internet en absoluto. No les han moldeado la forma de pensar. Es decir, para mucha gente de esa generación, Internet es una herramienta más. Y sí, utilizan redes sociales, sí, están metidos un poco en ello, pero no lo entienden como parte de su cultura. O sea, digámoslo así, se lo podrías quitar y tampoco les pasaría nada, no les cambiaría la vida de una forma especial. O sea, les complicaría el trabajo, tal, y un poco la comunicación, pero seguirían yendo por ahí, por la vida tranquilamente. Igual hasta más tranquilamente. Mi generación ya lo tendría más complicado. Es decir, yo a día de hoy, hombre, yo me he criado sin redes sociales, me he criado sin internet, digámoslo así, hasta los 20 años, una cosa así. Pero claro, ten en cuenta que llevo otros 20, sí, pensando con internet, trabajando con internet y moviéndome en redes sociales. Y al fin y al cabo, para mí es una parte de mi interacción social. Es una parte además importante. No solo me comunico con mis amigos y allegados, ¿no? Me comunico con otra gente que pues nunca he visto en persona, pero pues nos llevamos bien o lo que sea. Y lo interpreto como algo normal. También tiene que ver el hecho de que yo, por ejemplo, he utilizado chats y demás, y es un poco eso. También tú te conectabas a un cierto chat un día, a cierta hora, y coincidías con la misma gente y hacías ciertas amistades, entre comillas, que luego es gente que no vuelves a ver en la vida, en realidad. Pero tienes un poco ese regusto, ¿no? Y vuestra generación, digamos, los que tenéis ya 20 años, una cosa así, habéis vivido con ello, habéis nacido con ello, habéis crecido con ello. Eso no os convierte en nativos digitales, para mi entender, pero bueno, si os llama así, pero bla, patatas. Eh, Porque en realidad no tenéis más idea de lo que es el mundo digital de la que tiene, por ejemplo, mi generación. O sea, en realidad no. Pero sí que forma parte de forma mucho más intrínseca el mundo virtual, el mundo de las redes sociales. Ahí ya sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos cambia la forma de pensar. Y yo lo veo bastante claro. Porque a lo mejor por el hecho de que yo estoy justo como en medio y veo por un lado, porque tengo yo hermanos que tienen pues sus 50, 60 años y pues son de esa generación boomer, que bien, vale, manejan internet, el correo electrónico, el WhatsApp y todo eso, pero no viven la parte digital. Y luego veo, por otro lado, pues gente como vosotros o como mis alumnos, o pues mucha más de la gente con la que estoy en contacto en realidad, que tienen pues unos veintitantos años, que sí viven en ello. Es decir, es parte de su vida, es parte de su conversación habitual, es... Entonces hay una interconexión y ahí yo lo veo bastante claro. Hay una forma de entender el mundo de una forma mucho más global. Por eso, o sea, no es casualidad, por ejemplo, que esta generación, que creo que se llama generación Z, sea una de las más comprometidas con el medio ambiente, por ejemplo, con el cambio climático, con el feminismo, con un montón de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque son capaces de ver lo que sucede en el otro lado del mundo, por así decirlo. Son capaces de empatizar con ello porque forma parte de su vida, esa conexión. Esto nos lo ha dado Internet, esto nos lo ha dado, digamos, la sociedad y la forma en que nosotros nos hemos estructurado alrededor de una tecnología. Claro, ahí viene esa influencia que comentaba de cómo la tecnología sí que afecta a la sociedad, pero también viene el cómo la sociedad afecta a la tecnología, es decir, hacia dónde va a tirar
e Internet, probablemente pues hacia una interconexión todavía mayor. Y no ya por el hecho de que sea Internet, sino porque, digamos, es una demanda, básicamente. Es decir, las empresas que trabajan en Internet no son imbéciles. No, o sea, puede, no sé, o sea, no hay un rollo conspiranoico de voy a controlar a la población, no, buscan dinero. O sea, y si hacer esto me va a dar dinero, o me va a dar clientes, o lo que sea, pues lo voy a hacer, evidentemente. O sea, vamos, yo lo he dicho siempre, si realmente el ecologismo diese dinero, todas las empresas serían verdes. O sea, lo que hacen es un greenwashing. O sea, no hay una conspiración judeo-masónica para hacernos la vida imposible. No, nos la hacemos nosotros, tranquilos. O sea, somos así de tontos. Entonces, yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Ese es un poco el ejemplo que quiero poner. Porque, ¿cómo decirlo? La forma que nosotros tenemos de plantear las cosas a día de hoy no es la misma que tenían antes, ¿no? Entonces es lógico que la gente que vive en ciencia y trabaja en ciencia en cada generación piensa, evidentemente de forma diferente porque son individuos que viven en esa sociedad. Entonces ahí es donde se para un momento el carro y digo, ostras, claro, si nosotros tenemos esa interconexión, somos más capaces de ver cómo un pequeño acto, digamos, afecta a todo lo demás, cómo realmente, por ejemplo, cosas que serían imposibles sin una organización, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, el 15M. El 15M no tuvo una organización, por ejemplo. No sé, bueno, para los que estéis en Latinoamérica, 15M, cuando en España hablamos de esto, fue una especie de revuelta social que hubo en 2014, en la que sin realmente nadie de cabecilla cogiese y dijese, vamos a salir a la calle, vamos a tomar las plazas, vamos a poner tiendas de campaña y vamos a intentar cambiar el sistema. No, simplemente fue algo que yo lo recuerdo organizarse en base a Twitter, Facebook. No hubo una cabeza que dijera, vamos a organizarnos de esta manera. Luego ya salieron líderes y cosas, pero fue simplemente un movimiento completamente espontáneo que surge sin una organización realmente previa. Y eso solo ha sido posible con este tipo de conexión. Esto no era posible una generación antes. Era imposible. Entonces, claro, ¿cómo esa generación puede interpretar lo que pasa ahora? No puede. O sea, me explico. Puede interpretar, no, puede concebir. Con un pensamiento anterior no puedes concebir que algo así suceda, pero estas generaciones actualmente sí podéis concebir el hecho de que se emerjan ciertos movimientos o lo que sea sin necesidad de una organización dirigida. Eso es emergentismo, al fin y al cabo. Es un proceso emergente, son cosas que tienes varias cosas conectadas que tienen pues un cierto estímulo concreto y el hecho de que estén conectadas entre sí hace que eso provoque un movimiento de algo. No sé si me estoy explicando bien o no, si no me lo decís, porque a veces ya sabéis que se me va la flapa y empiezo a hablar de cosas. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Precisamente a que vuestras generaciones y esta generación, o sea, generación millennial, generación Z, somos mucho más capaces de entender ese proceso. Eso va a hacer que nosotros, como científicos, por ejemplo, pensemos de determinada manera. No es casualidad que el emergentismo, que es un movimiento antiguo, sí, o sea, quiero decir, no es algo nuevo realmente. Era una corriente filosófica que existía ya desde hacía bastante tiempo, pero está tomando mucha fuerza en ese sentido. ¿Por qué? Precisamente porque lo vemos en la sociedad, somos capaces de tomar ejemplos de ello y decir, ostras, esto podría ser lo mismo que está pasando con colectivos de electrones en condensados Bose-Einstein o de lo que sea. Patatas, o sea, yo qué sé, 20.000 millones de cosas. Entonces, claro, hay un mogollón, o sea, hay un montón de ejemplos, además, por toda la sociedad, ¿no? Claro, todo esto requiere tiempo. Es decir, las cosas, ya lo he comentado alguna vez, sí, creo que lo comenté en la charla que di con Lara en el Ateneo. Si no, voy a intentar colgarosla en la descripción, aunque ya creo que la he puesto en alguna. Pero bueno,
Y les tengo que pedir a ver si me la puedo poner en el canal, porque parece como que se va a perder esa charla que a mí me gustó mucho y la verdad es que creo que estuvo bastante bien. Que hablábamos un poco también de que las cosas no surgen de golpe. O sea, no. Ahí hablamos un poco más del genio, ese solitario tipo Einstein que de repente ¡pop!, se le ocurre una idea maravillosa. No. O sea, hay mucha gente que se le va ocurriendo esas cositas y luego se forma una especie de corriente cultural que va arrastrando y ya hay alguien que se lleva gato al agua, evidentemente. Pero digamos que no surge de repente. Estas cosas no salen de hoy para mañana. Es decir, esto, pues, digamos que desde que nace Internet han pasado más de 20 años o unos 20 años, aquí en España por lo menos, o sea, que empezamos a tener Internet de manera más o menos habitual, ¿no? Entonces, claro, hasta que surge eso, va pasando tiempo, tienen que pasar generaciones y tienen que pasar cositas, evidentemente. Pero bueno, claro, yo había traído aquí un par de ejemplos que eran bastante cucos. Porque, por si acaso no estáis convencidos de que la sociedad influye y las formas de pensar de la sociedad influyen en la ciencia, te he traído un par de ejemplos muy cucos, ¿no? Uno, por ejemplo, es de Freudenthal, que es un nombre. El tío es un fenómeno. El Freudenthal me puse a mirarlo, es un fenómeno. Freudenthal era un filósofo de principios del siglo XX, mitad del siglo XX, si no me equivoco. Ahora mismo no lo tengo fresco, ¿eh? Pero bueno, buscarlo. Se escribe Freudenthal. Freudenthal, si no me equivoco. Esto va a ser mi epitafio, si no me equivoco. El tío era un filósofo, era historiador, bueno, un montón de cosas. Se inventó una especie de lenguaje universal. Se inventó un lenguaje que creo que lo llamó lenguaje cosmológico o algo así. Buscadlo, está en la Wikipedia, es gracioso, o sea, es muy cuco. Bueno, cosas. Y el tío le daba mucho al tarro. Y total que el tío estudió mucho a Newton. Y estudió por qué y cómo Newton pensaba acerca de la física. Y dices, ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? Pues veréis, no sé si habréis leído alguno a Locke. Locke es contemporáneo más o menos de Newton, creo que es de hecho contemporáneo. Y Newton, de hecho, vive en esa época del siglo XVII, donde se empieza toda la ilustración en Europa y empiezan todos los movimientos humanistas y todo eso, ¿no? Pero aparte ya del movimiento humanista en sí, se ve una forma de pensar, no sé si habréis cometido la locura de leer a Rousseau, es necesario pero infumable. El discurso sobre las desigualdades entre los hombres, por ejemplo, es un librito chiquitín, pero dificilísimo de leer. Yo os animo a leerlo, está muy bien, porque es básicamente pues, la base de la filosofía humanista a día de hoy. Locke me gusta más. Locke hablaba mucho sobre la libertad individual, la libertad en sociedad y todo esto, ¿no? Pero no van por ahí los tiros de lo que estoy hablando. En realidad, lo gracioso es lo siguiente, porque Freudenthal se da cuenta de una cosa muy curiosa. Locke empieza hablando, y bueno, Locke, no solo Locke como ejemplo, pero lo hacen todos, quiero decir, todos los filósofos de aquella época lo hacen, que es individualizar las cosas. Es decir, cogen al ser humano y lo apartan de la sociedad. Lo cogen, lo dejan en una burbujita de donde solo es el ser humano. Y tratan de definir qué define al ser humano aparte de todo lo demás. Tiene un nombre eso. No me acuerdo cómo se llama. Me da igual. Lo que importa en filosofía no son los nombres. Eso es solo para hacerte el guay. Por ejemplo, podéis decir la palabra Freudenthal en una conversación y parece que sois súper cultos y ya está, porque nadie conoce a Freudenthal. Y ya está. Y además suena como potente, ¿no? Poderoso. Es como citar a Nietzsche. Como, ¡guau! Ha citado a Nietzsche. Este tío sabe. Bueno, pues ya, si citas a Freudenthal, como no lo conoce ni el tato, pues ya flipas. Entonces lo que era coger al individuo y decir, bueno, o el mechero, yo qué sé, esto es un mechero, ¿vale? Y si yo aparto el mechero de todo lo demás, ¿qué lo define como mechero? Y así ves cómo empezaban a hablar de las cosas, ¿vale? Si vosotros cogéis por una casualidad, por curiosidad,
el, el filosofía, o sea, el, ¿cómo se llamaba el libro de Newton? Puñetas. Filosofía natural, bueno, eso, a leche. Ya, de verdad, ¿cómo estoy, os paráis a leerlo un poco y os miráis y lo miráis, os fijáis que hace exactamente lo mismo. El tío coge y dice, ¿qué define, por ejemplo, cosas como un objeto, la masa, por separado del mundo? ¿Qué significa que algo tenga masa? Si no está en interacción con nada, si tal, así es como van definiendo todas esas cosas físicas. Y se ve, o sea, es que se ve clarísimo cómo el tío habla, o sea, cómo influye la forma de hacer filosofía y sociología en la ciencia. Porque todos los textos científicos, no solo Newton, sino muchos de los textos científicos más importantes, trabajan de esa manera. Y es una cosa muy curiosa. Entonces a mí me hizo gracia. De hecho, también creo que lo comenta Chalmers en el libro de ¿qué es la ciencia? No, el de ¿qué es la ciencia? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? No, el otro. La ciencia y su práctica, o la ciencia y cómo se construye, o algo parecido se llama. Lo tengo por ahí. Creo que ya os he hablado de él, de hecho. Total. Que ahí se ve una influencia, yo creo que bastante clara, de cómo la forma de hacer filosofía, la forma de hacer sociología o la forma de hacer pensamiento, digamos, filosófico, influye en el pensamiento científico. Claro, no es... O sea, ¿por qué? Pues porque todos los científicos son individuos de la sociedad y digamos que se impregnan de cómo piensa esa sociedad. Claro, evidentemente Newton no era solo un científico. Newton era teólogo, era filósofo, era... Y evidentemente Newton leía pues a sus contemporáneos, supongo que a Locke, no sé si Locke era contemporáneo realmente, pero quiero decir que forma parte del mismo corrillo. Entonces, evidentemente se va a ver influenciado por ello. ¿A día de hoy pasa eso? Buena pregunta. Gracias, Javi. Pues no lo sé, porque cada vez los científicos estamos más lejos de la filosofía y de las formas de pensamiento, entonces no tengo ni idea, me gustaría pensar que sí, pero igual es una ilusión un poco vana, ¿no? Pero bueno, hay más ejemplos. Uno que os va a gustar, yo creo, de Einstein. Y dices, Einstein, sí. Einstein, aparte, esto ya es una cosa bastante sabida, de la influencia que tuvo Mach en la forma de pensar de Einstein y a la hora de desarrollar la relatividad, la teoría atómica y todo esto, eso ya está bastante claro. O sea, quiero decir, Einstein era un tío al que le gustaba mucho la filosofía, leía mucha filosofía y, y le daba, ¿no? Le daba al tarro en ese sentido muy bien. Pero no solo hay eso, sino que hay más influencias en el sentido de los desarrollos tecnológicos. Porque lo que he comentado de Newton tiene sentido en el sentido, o sea, quiero decir, es una influencia en el sentido filosófico. Pero no solo hay influencias en el sentido filosófico, hay influencias en el sentido tecnológico. Veréis, la relatividad. El concepto de la relatividad tiene una... Yo le veo por lo menos un componente clarísimo, yo estoy seguro de que no soy el único, con respecto a un par de cosas, sobre todo los trenes. Vamos a empezar por la relatividad especial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se viajaba hasta entonces? Hasta principios del siglo XX. Se viajaba básicamente en carro, andando o a caballo. Todos los que hayáis viajado en un carruaje, si es que habéis tenido el placer en un carro, yo sí, porque de pequeño he vivido mucho en un pueblo. No en este, sino en otro, pero también en este. Yo he ido en carro. Yo he ido en carro y he ido en burra. Y el carro es incomodísimo. El carro es posiblemente, para las nalgas, es un suplicio. Porque no hace más que dar botes y traqueteos y de todo, ¿no? O sea, no tienes una sensación de inercia, en realidad, con el carro. O sea, le cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece en los trenes.
Y los trenes ya van sobre unos raíles, y vale que fuesen trenes viejos y todo lo que queráis, pero no dejaba de ser una forma de transporte que sí podías tú, desde dentro, si alguna vez habéis viajado en tren, aunque sea un tren viejo, si os dais cuenta de que tienes esa sensación de inercia. Es decir, no de la inercia de cuando arranca que te echa para atrás, sino de la inercia de que cuando estás en movimiento, que a lo mejor estás a 50 kilómetros por hora, ni te coscas. O sea, si no miras por las ventanas, vale, sientes un poco el traqueteo, pero toda la física que haga, va a responder a una física como si estuviese quieto. Y ahí yo creo que hay un punto interesante, que es cómo eso influye a la hora de pensar en la relatividad, porque Einstein no fue el único que pensó en la relatividad de Galileo en su momento y en todas estas cosas. Había un montón de gente. Einstein es el que se llevó el gato al agua, como digo muchas veces, y ya está. Porque era un puto fenómeno, ¿de acuerdo? Pero había mucha gente, o sea, había otros fenómenos también. Poincaré, el pobre, se quedó a las puertas de desarrollar la relatividad en sí, de hecho. Pero eso ya fue porque él fue muy bruto. Fue culpa suya. No se puede decir que simplemente, ay, no, es que no tuvo. No, no, no. El tío se empeñó en que el éter existía y se empeñó en que el éter existía y ahí siguió. Y si llega a decir, ah, mira, pues a lo mejor el éter no existe, pues desarrolla la relatividad 1 o 2 años antes que Einstein. Mira tú. Pero, claro, no es una casualidad. Otro ejemplo de esto mismo, precisamente también con la relatividad, es que, o sea, ¿qué otro invento, digamos, pudo influenciar a Einstein para desarrollar la relatividad general? Los ascensores. Dices, qué tontería, ¿no? Sí, es una tontería, pero es una tontería muy útil. Porque el hecho de poder subirte en un ascensor hace que te plantees ese tipo de cosas. Es decir, si tú no tienes la influencia de haberte subido en un ascensor, no tienes la sensación de esa aceleración hacia arriba que te hace pensar, esto es como si estuviese en un sitio con el doble de campo gravitatorio, por ejemplo. O cuando estás bajando, si de repente el ascensor cae, tú notas una ingravidez. ¿De qué otra manera puedes vivir eso para una persona normal del mundo corriente y moliente? Pues no tienes esa opción hasta que aparece el ascensor. Entonces eso es posible, muy probable, de hecho creo está constatado que influyó a la hora de desarrollar la relatividad general porque el tío dijo, vale, a ver, tiene que haber una equivalencia entre la gravedad que fabrica un ascensor, por así decirlo, o una nave que está acelerando en el espacio y la gravedad que genera un campo gravitatorio como la Tierra. O sea, para que veáis un poco cómo las tecnologías, cómo el tener esa tecnología alrededor, eso que ha cambiado la vida de la gente, que en ese momento ya es algo habitual, cómo puede cambiarte la forma de pensar. Cómo cambió, en su caso, la forma de pensar de Einstein con respecto a la gravedad, por ejemplo, o con respecto a la relatividad. O sea, Einstein utiliza trenes en sus ejemplos, en el artículo famoso sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Si no recuerdo mal, utiliza trenes, que son lo que se utiliza a día de hoy también cuando se enseña relatividad. Trenes. ¿Por qué? Porque tú estás en un tren y hagas lo que hagas, o sea, si tú estás en un tren moderno, cierras las ventanillas y no te enteras de que te estás moviendo, o sea, es la leche. Y lo mismo sucede con los ascensores, o sea, el tenerlo ahí hace que te plantees cosas que antes no te habías planteado. ¿Qué es lo que tenemos ahí a día de hoy, mano a mano, todos los días? Tenemos internet, tenemos una interconexión del carajo. ¿Eso va a hacer que cambie nuestra forma de pensar? Hombre, pues desde mi punto de vista, por supuesto. Y como científicos también. O sea, va a hacer que evidentemente nos cambie. Pero hay más, sí. Claro, hace poco, bueno, he leído alguno cargando las tintas contra el emergentismo, ¿no? O sea, a ver, también hay que decir que también hay gente que ha cargado las tintas contra el reduccionismo. Bueno, ¿va a suponer todo esto el fin del reduccionismo? No, yo creo que no. O sea, el reduccionismo tiene un papel. Es decir, tiene el papel de explicar las cosas en su forma mínima, que es un poco más o menos lo que hemos venido haciendo desde Newton, básicamente.
Es decir, explicar el electrón, explicar el quark, explicar el gluón. Vale, hasta ahí bien. El que surja una nueva corriente física que defina unas nuevas leyes físicas emergentes o lo que sea, ¿va a hacer que el emergentismo deje de tener importancia? Yo diría que no, que ni de coña, además. O sea, el emergentismo, el reduccionismo tiene una utilidad, para mi entender, clarísima, que es precisamente eso, es representar las cosas en su mínima expresión, que es de donde al final muchas de las propiedades que surgen en la física de emergente tienen una explicación ahí, ¿no? O sea, también hay que entender eso. Claro, lo que pasa es que yo he visto a gente que ha cargado contra el hecho de que pueda haber leyes de la física que sean puramente emergentes. ¿Por qué? O sea, no he encontrado una buena razón para entender eso. Quiero decir, yo he leído cosas por ahí, gente que sabe mucho, o sea, quiero decir que no es ningún colgado que tal, no, o sea, gente que sabe un huevo de física y dice, no, que esto es una paranoia, que el reduccionismo es lo que va a funcionar y tal. Vale, a mí eso me parece agarrarse a un clavo ardiendo un poco, pero bueno, lo veremos dentro de unos años en realidad. Pero quiero decir, no he encontrado ningún motivo para pensar eso, o sea, no quitarle un papel al reduccionismo, que lo va a tener, pero, hombre, no todo lo que descubras de forma reduccionista va a poder explicar todo. O sea, quiero decir, me explico. A ver si yo me organizo. Que a veces estas cosas son complicadas. O sea, no sé si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa. Tengo una idea en la cabeza, pero hasta que no me pongo a hablar de ella, no la enfoco bien. Quiero decir, en resumen, recapitulando, ¿el reduccionismo tiene un papel importante? Sí. ¿Lo va a tener? Sí, evidentemente. Digamos, por ejemplo, buscamos una teoría del todo, ¿no? De esto ya he hablado en algún vídeo y ya entendemos todos más o menos qué busca una teoría del todo. Una teoría del todo busca explicar las cosas de forma reduccionista de la manera más fundamental posible. Perfecto. Y explicaría todo, vale. Hasta ahí bien, o sea, quiero decir. Nos va a explicar el comportamiento de los fotones. Vale, perfecto. Y hasta ahí todo guay. O sea, me explico. Yo puedo explicar cómo se va a comportar un fotón en cierto campo gravitatorio o cómo se va a comportar una nube de fotones que hace no sé qué. Vale, todo eso está bien. Eso es reduccionismo, al fin y al cabo. Pero sucede que pueden salir cosas cuando juntas muchas piezas que no... A ver, ¿puedes explicarlas de forma reduccionista? Sí, pero tú puedes generar un modelo en el que trabajas con el número de Avogadro de átomos de helio? No. O sea, técnicamente sí, pero en realidad no. Es decir, es un nivel computacional que es súper bestia. O sea, estamos hablando de 23 ceros de partículas. O sea, un 6 con 23 ceros. Es una burrada. Sinceramente, no puedes trabajar con lápiz y papel con eso, ni siquiera con un ordenador, ni siquiera con un ordenador cuántico probablemente. Ahí es donde pueden emerger ciertas cosas. Eso es una cosa que se llama reduccionismo débil. Perdón, emergentismo débil, al fin y al cabo, que es que todas las propiedades emergentes emergen de alguna propiedad fundamental de forma colectiva. Sí. Yo ahí estoy casi seguro de que hay emergentismo. O sea, digámoslo así. Todo eso lo puedes trabajar de manera con los fundamentos, con esa teoría del todo. En realidad no. Claro, uno dice, pero entonces no es una teoría del todo. A ver, sí, es una teoría del todo a nivel fundamental. Pero a nivel emergente, esto tiene sus pequeños detalles y sus cositas que lo hacen complicado. Luego puede haber propiedades que tú no puedes predecir desde el reduccionismo. Puede haberlas. Dices, pero ¿cómo es posible que tú no puedas
hacerlo desde el reduccionismo, porque puede haber propiedades en las que ciertas interacciones pueden no ocurrírsete, digámoslo así. O sea, sigue siendo reduccionismo débil, ¿eh? Ojo. Pero es de otra manera. Es decir, por ejemplo, si tú estás estudiando solo el electrón, digámoslo así, tú tienes todas las propiedades del electrón. Digamos que yo puedo definir una ecuación con la que describo todo lo que puede hacer el electrón. Pero yo estoy hablando del electrón. No estoy hablando de los electrones en plural. Y esa es la cuestión. Cómo interactúan dos electrones yo lo puedo calcular. Puedo hacer un modelo matemático en el que eso salga bien. Puedo buscarme un ordenador en el que yo le meta unos datos y salga bien. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengo 2 electrones, sino tengo 2 millones? O el número de Avogadro de electrones juntos. Ahí es donde empiezan las cosas a complicarse. Primero computacionalmente. Porque tú computar eso de forma precisa y analítica no vas a poder nunca. Es así de sencillo. Entonces, ¿va a venir a sustituir esta física emergente a la física fundamental? No. Pero a completarla, desde mi punto de vista, desde luego que sí. Y bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos despedir, ¿verdad, Baki? Así que bueno, pues a ver cuándo puedo grabar el siguiente vídeo, ya sabéis. Yo intentaré, ahora que he recomenzado, a eso. Y os vuelvo a decir que a los que os apetezca un curso de física de nivel primero de bachillerato, os paséis por la página del canal de un profesor y os lo veáis, porque la verdad es que es un proyecto diferente que me ha apetecido hacer. Y oye, no es mi canal, ¿eh? Es de otros que me contactaron. Pero bueno, pues ya con esto nos vemos en el siguiente vídeo.